Muchas gracias, señora presidenta. A los colombianos que verán esta constancia, quiero decirles de manera consternada lo siguiente. Hay una verdad dolorosa en el país y hay que enfrentarla. Al interior del ejército colombiano hay un grupo de asesinos dedicados a matar, a extinguir a los excombatientes de la FARC, dedicados a matar a las personas que hacen activismo en pro del acuerdo y del desarrollo del acuerdo de paz. Y ese grupo de individuos, y quiero resaltar individuos, le hacen un daño inmenso al principio fundamental de Estado de Derecho, la vida, y le hacen un daño inmenso al Ejército Nacional. Y ese problema tiene que enfrentarse, y el señor ministro Botero es absolutamente incapaz de hacerlo. Y quiero decirle con el debido respeto a todos los colegas, ustedes se equivocaron, le faltaron al país cuando votaron en contra de la moción de censura contra el ministro Botero. ¿Y por qué el ministro Botero es incapaz de enfrentar este problema? Porque al contrario lo que hace es potencializarlo en la mente de esos asesinos que se visten con el camuflado. Está la lógica que hay buenos muertos, está la lógica del amigo y el enemigo, y el enemigo es aquel que piensa distinto, y sobre él hay que crear todo un discurso de rencor, de animadversión. Ya vimos lo que pasó con el caso de Dimar, que no era un caso aislado, como muchos de ustedes le creyeron acá al ministro. No, eso fue algo que pasó por ahí. Ahí había una política de asesinar a excombatientes por personas que todavía no han respondido ante la justicia. Y ahora viene el caso de Flower y tenemos exactamente lo mismo. Las declaraciones de un ministro que sale con subterfugios a tratar de justificar un asesinato. Si esta Cámara, si este Congreso está a la altura de lo que pide el país, le exigirá la renuncia al ministro y tendremos, en consenso con todos los partidos, que mover una nueva moción de censura. Muchas gracias, señora presidenta, y a los colombianos que ven esta constancia, fuerza. Representante David Racero, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo me demoro menos de los 3 minutos. Una pregunta para el gobierno nacional. ¿Cuántas masacres, cuántos asesinatos, cuántas violaciones al derecho internacional humanitario tienen que seguir ocurriendo para que algún alto cargo, algún alto funcionario del gobierno nacional asuma algún tipo de responsabilidad política? ¿Cuántos más asesinatos tenemos que esperar para que el ministro Guillermo Botero asuma su responsabilidad política de una situación que ya hace mucho tiempo se le salió de las manos, que no ha podido corregir? No solamente no pudo hacer los correctivos necesarios después del asesinato de Dilma Torres, sino que vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir que un grupo, a lo mejor pequeño, del ejército, se toma por sus propias manos la persecución, la tortura y el asesinato de ciudadanos. Pero peor aún, ¿cuánto más tiene que pasar para que el señor Guillermo Botero deje de revictimizar a las víctimas? Deje de tratar de ocultar lo evidente. Yo les pido con sensatez al Centro Democrático que yo creo que es momento de ir revisando ese apoyo político que se le tiene al señor Guillermo Botero. Yo sé que es de las entrañas del senador Álvaro Uribe Vélez, pero ¿cuánto más tiene que pasar? Se le ha salido de las manos la cartera. No es capaz de corregir, y si es necesario hacer las medidas políticas que asuman sobre este tipo de asesinatos
de gobernantes que no vuelvan a revictimizar a las víctimas, pero sobre todo de hacer las correcciones precisas para poder proteger a la sociedad civil de cada vez más un conjunto de persecución y de asesinato donde la población termina estando en el medio. Muchas gracias, señora presidenta. El David Jaramillo. Gracias, señora presidenta. El día de ayer, en esta misma plenaria, mientras hacía la denuncia del asesinato del líder indígena Constantino Bedoya Ramírez del departamento del Quindío, en ese mismo justo momento se estaba perpetuando una masacre en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, resguardo de Tacuelló. Muy grave los hechos, porque esto es una crónica de una muerte anunciada. La Comisión de Paz del Senado y la Cámara de Representantes, el 14 de agosto, precisamente después de una masacre que se presentó en el mismo departamento del Cauca, en el norte del Cauca, municipio de Caloto. Allí, la Comisión del Congreso de la República denunció, la comunidad asimismo lo hizo, donde se le comunicó de manera directa al ministro de Defensa, a la ministra del Interior y desde luego al mismo presidente de la República la posible violación de derechos humanos que se podía presentar en alertas tempranas, inclusive por la Defensoría del Pueblo. Hoy estas denuncias no tuvieron eco ni atención por parte del gobierno y los hechos lamentables, repudiables y que desde todo punto de vista afectan a las comunidades indígenas, a sus autoridades, a la Guardia Indígena, son una realidad. Este gobierno es un gobierno indolente frente al asesinato de las autoridades y de los líderes indígenas, frente al asesinato de los líderes sociales, frente a los falsos positivos que también en Corinto se presentaron en el transcurso de esta semana. Me preocupa sobremanera la decisión del gobierno nacional que supuestamente se adoptan medidas de militarización, pero no se están adoptando medidas sociales como la implementación de los acuerdos de paz. No se están atendiendo de manera directa a las víctimas y los desplazados. No se está haciendo de manera objetiva y diligente por parte del gobierno las atenciones a las alertas tempranas que dio la Comisión de Paz del Congreso y la Cámara de Representantes. Por eso hoy hacemos un llamado a los organismos. Un minuto para el representante Abel David, por favor. Gracias, presidente. Hacemos un llamado a la delegada o relatores de las Naciones Unidas, porque hoy la gobernadora asesinada en esta masacre ya lo había denunciado, igual que las autoridades, para que la relatora y las Naciones Unidas pueda hacer una visita en terreno, en Tacuelló, en Toribío, en el norte del Cauca, que también el Congreso de la República podamos adoptar medidas como la moción de censura al señor ministro de Defensa. Y hoy me lo decían en la Comisión Segunda que eran medidas políticas. Claro que son medidas políticas porque le quedó grande la cartera y porque no está siendo diligente a los reclamos y sobre todo a la obligación constitucional de proteger la vida, proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales. Esa es la verdadera función que por omisión hoy este gobierno se está en este momento viendo abocado las comunidades a vivir
esta gran problemática social de derechos humanos y desde luego que atentan contra la vida de la dirigencia indígena. Muchas gracias, señora presidenta.